Que el Señor les bendiga grandemente. Alabado sea el Señor. Le damos las gracias al Señor porque nos permite poder salir un día más por medio de este medio de comunicación, como es el canal de YouTube que tenemos. Gloria al nombre del Señor. Así que queremos orar al Señor y darle las gracias a Dios. Que Dios en su grande misericordia nos permita dar un mensaje, dar una palabra que sabemos será de grande bendición para todos nosotros. Gloria al nombre del Señor. Amado Señor, te damos gracias en esta hora, Dios. En tu grande misericordia nos permite, Señor, ser partícipes de esto, Dios. Que sea, Señor, usted iluminando nuestros corazones, dándonos tu fortaleza, porque las necesita, Señor, tu pueblo, Padre. Ilumina nuestros corazones y danos, Señor, sabiduría y entendimiento para poder, Señor amado, dar tu palabra, dar esta palabra que necesita tu pueblo, este alimento espiritual que tú nos has dejado, Señor. Señor, por lo cual nuestra alma se siente contenta, se siente satisfecha, Señor. Y anhela tu palabra, Dios mío. Te pido, Señor, que esta palabra esté en la mente y en el corazón de tu pueblo, de cada uno de tus hijos, Dios mío. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Dios de los cielos. Mi alma te glorifica, Señor. Oh Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 4. Vamos a lecturar aquí la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Mateo capítulo 4. Vamos a leer el versículo 5 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Señor, bendice tu palabra, Padre, en esta hora. Ayúdanos, Señor Jesucristo, Padre. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a ver algo muy interesante y muy necesario también. Gloria al nombre del Señor. Hemos tomado nuestra lectura en uno de los sucesos que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Una emblemática historia que todos la conocemos, que todos sabemos. Amén. Y que todos sabemos claramente las tres tentaciones que tuvo que atravesar el Señor Jesucristo. ¿Quién era el tentador? El que hasta ahora sigue tentando a la humanidad. El diablo, Satanás. Es el tentador que nunca deja de tentar a los seres humanos, que nunca deja de estorbar los planes divinos y de querer que los hombres le fallen a Dios, que los hombres desobedezcan a Dios. Esa siempre ha sido la astucia de Satanás. Pero queremos ver qué relación tiene esto en nuestros días, en lo que estamos viviendo actualmente, en lo que está sucediendo en estos precisos momentos. Y vamos a hablar seriamente respecto a dichos, respecto a comentarios, respecto a lo que muchas personas están pensando, cristianos. Hoy en día, recuerden que estamos hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo. No estamos hablando de cualquier persona.
No estamos hablando de cualquier cristiano frío. Ni siquiera se está hablando aquí la historia de un judío cualquiera o de algún sectario. No es la historia de un fariseo, de un saduceo. No es la historia de un escriba. Es la historia de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Entienden? El Hijo de Dios, el Salvador. Esa es la historia. Y por eso vamos a ver cuál fue la tentación de Jesucristo a manos de Satanás. Y cómo muchos quieren, desconociendo las sagradas escrituras, desconociendo las verdades de la palabra de Dios, escuchar los comentarios que hoy en día están fuera del lugar de lo que en realidad debemos de hacer nosotros los cristianos. He escuchado muchas palabras de supuestos cristianos que lo único que hacen es, discúlpenme la palabra fuerte, ignorar las escrituras. Por eso es que dice la palabra del Señor: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. A lo largo de la historia bíblica hemos visto sucesos donde el pueblo del Señor creía hacer lo correcto. Sin embargo, desconocían las verdades de la palabra del Señor, las verdades bíblicas. Por ejemplo, Dios había decretado que su pueblo, por corrección de las cosas que habían sucedido, a través del profeta Jeremías, Dios hablaba que Israel se rindiera ante el ejército babilónico, porque era la voluntad de Dios. Porque Dios quería enseñarle al pueblo que no era la manera correcta de servirle a Dios. Pero el pueblo no entendió cómo un Dios que está con nosotros va a querer que nosotros nos rindamos ante los babilónicos, porque ese era el mensaje de Jeremías. Ríndanse y Dios los va a sustentar, Dios los va a guardar. Ellos pensaron y dijeron: no, esa no debe ser la voluntad de Dios. Hay cosas en la palabra del Señor que no entendemos, cosas que no comprendemos, cosas que están fuera del alcance real en lo que nosotros, en lo que respecta a entender las sagradas escrituras. Si Jesús hubiera desconocido las escrituras, porque usted recordará que las 3 tentaciones de Jesucristo, el Señor tuvo que vencerlas respondiendo y citando la palabra del Señor. Ninguna tentación el Señor Jesucristo, aleluya, la respondió o salió adelante creyendo sus propios criterios humanos. Jesús pudo sacar sus propias conclusiones. Jesucristo pudo sacar sus propios criterios humanos. Pudo hacerlo. En la mente de muchos religiosos extremistas podría haber, aleluya, cuestionado la manera en que Jesús salió de esta tentación. Recuerde cuál era la tentación del diablo, que el Señor lo reprenda. Y citamos en el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Y note que Satanás es la única, gloria al nombre del Señor, de estas tentaciones donde Satanás cita las escrituras. En las otras 2 no cita las escrituras, simplemente lo tienta. Pero esta tentación era la más fuerte, entienda esto. Esta tentación era la más fuerte porque quiso confundir al Señor Jesucristo. Y ahí es donde muchos se confunden. Ahí es donde muchos cristianos se están cayendo en esa confusión. Se están confundiendo. Porque aquí Satanás citó las escrituras y le dijo: porque escrito está, en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropieces, para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso era verdad. Era un versículo de una promesa de la palabra de Dios hecha a todos nosotros. Así dice la escritura, que en sus manos Dios nos sostendrá para que nuestro pie no tropiece en piedra. Como también dice la escritura: si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Son promesas de Dios. Yo la creo. ¿Y ustedes creen que Jesús no creía esta escritura? Por supuesto. Jesús conocía la escritura. Jesús sabía de este versículo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe usted una cosa?
Que Jesús también sabía que ese versículo no tenía relación con lo que Satanás quería que Jesús hiciera. Porque si bien Dios, tenemos a un Dios protector, tenemos a un Dios que está con nosotros, tenemos a un Dios que nos guarda, tenemos a un Dios que nos sostiene con sus manos de amor y de misericordia, que esta promesa es real. Sin embargo, a pesar de que Dios ha prometido librarnos, ha prometido ayudarnos, nosotros no podemos tentar a Dios. Eso se refiere a una persona que de repente va pasando por algún lugar, aleluya, o va transitando por o alguna cosa y de pronto se resbalaba. Dios podría ayudarle. O lo que pasaba cuando Jesús dijo, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Eso no quiere decir que los hombres van a ir a como la palabra dice, que si bebiéramos cosa mortífera no nos hará daño. Pues entonces tomo un frasco de veneno, porque la Biblia dice que no me hará daño. Ese es tentar a Dios. Y eso era lo que pasaba con Jesucristo. Yo he escuchado, y ahora sí lo voy a decir, lo voy a decir bien claro, y lo digo más que todo a los hermanos de nuestras congregaciones, y de pronto, porque a veces como que quiere apoderarse de nosotros un extremismo religioso que no hace que otra cosa que dejar en mal la verdadera palabra de Dios y el verdadero evangelio, la esencia del evangelio que nos llama a ser cuerdos. Porque tenemos a un Dios que nos da sabiduría, a un Dios que nos hace no ignorar las escrituras. Jesús no ignoró las escrituras. Pero lamentablemente muchas personas, y Dios quiera que no estén algún hermano de nuestra congregación pensando de esa manera, porque he escuchado en muchas noticias, donde la otra vez también escuché de primera mano de una persona supuestamente cristiana, que decía, no, yo no tengo por qué cuidarme, yo puedo salir en esta emergencia, en esta pandemia, porque tenemos un Dios que nos guarda. Yo no necesito usar una mascarilla. Es un extremismo. Y hay algunas congregaciones que desafiando, cuando la Biblia dice aún que tenemos que obedecer a nuestras autoridades, porque tenemos que también obedecer a nuestras autoridades, porque si no caeríamos en la tentación de desafiar la autoridad y tener problemas. Esto de ninguna manera nos exime, y por decir que vamos a obedecer a la autoridad, estamos teniendo más temor al hombre que a Dios. No seamos ignorantes en esa cosa. Como muchas personas que ahora mismo están diciendo, y por eso nosotros, y si no nos habíamos manifestado, lo manifestamos en este momento, en nuestras congregaciones no nos estamos reuniendo. No podemos. ¿Por qué? Porque es un dictamen de nuestro gobierno, de nuestras autoridades. Desobedecerla sería una rebeldía y estaríamos faltando a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también nos dice que tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Jesús obedeció también a las autoridades. Pablo también obedeció los dictámenes de las autoridades. Él no fue en contra de las leyes que estaban establecidas. Y si nosotros sabemos que hay un virus que actualmente está ejerciendo terribles situaciones en el mundo entero, si nosotros dijéramos y cayéramos en la tentación del diablo, porque es Satanás, que el Señor lo reprenda, que quiere que desafiemos a Dios y que digamos, no nos va a pasar nada, Dios puede abandonarnos, porque muchos creerían y dirían, no, tengo fe que no me va a pasar nada. No, aquí no se trata de fe. La fe es obedecer la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Fue lo mismo que sucedió cuando Dios iba a traer uno de los juicios más grandes, y que fue la 10ª plaga. Yo quiero que entiendan este suceso. Por eso yo les decía, a veces cristianos ignoran la palabra de Dios. El cristiano verdadero no puede ignorar la palabra de Dios. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, ignoráis las escrituras, ignoráis la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios ya sucedió un suceso. Recuerden, una plaga fue la 10ª plaga.
la muerte de los primogénitos. ¿Recuerdan? Yo sé que ahora están recordando. Fue un suceso similar al que estamos viviendo hoy en día. Porque era una plaga terrible. Y cualquiera me puede decir de repente, no, esa plaga solo fue enviado a los egipcios. Era la muerte de los primogénitos. Y si era la muerte solo de los primogénitos egipcios, no habría ninguna razón para que se hubiera dado una ley de que ningún israelita se encontrara afuera en ese momento. Dios le dijo, todos tienen que estar en sus casas. Y en la casa donde estén los israelitas, es más, debería de pintarse los dinteles, las puertas, con sangre de cordero. El ángel de la muerte pasaría, dice. Si un israelita en ese momento hubiera estado afuera, la muerte lo alcanzaba. Porque estaban desobedeciendo al dictamen que Dios había dado. Así era la palabra de Dios, así estaba establecido. Y así dice la Escritura en el libro de Éxodo. La muerte iba a pasar. Iba a matar a los primogénitos. ¿Y a dónde tenían que estar los hijos de Dios, los israelitas? Tenían que estar en sus casas. Tenían que cerrar la puerta. El ángel de la muerte iba a pasar. No debería de haber ningún israelita en las calles. La sangre tenía que estar ahí. Eso tiene una representación también hoy en día. Que si bien nosotros estamos en nuestros hogares, no tentando a Dios, porque salir sería tentar a Dios, Dios nos puede abandonar. Yo quiero que entienda la Escritura y no caigamos en el fanatismo, no caigamos en la arrogancia, no caigamos en esa tentación de querer tentar a Dios. No podemos tentar a Dios, no podemos tentar los dictámenes de Dios. Recordemos que Dios permite todas las cosas. Y si Dios ha permitido esto, Dios lo sabe por qué. Dios podía no haberlo permitido, pero Dios lo ha permitido. Alabado sea su nombre. No somos los únicos que estamos viviendo esto. En el mundo entero, la iglesia cristiana está viviendo lo mismo. Y por eso yo reitero que si Dios ha permitido esto, asimilámoslo. Y la sangre que ellos deberían de haber tenido en sus casas es la cobertura de la sangre de Cristo que debe permanecer en nosotros. Porque a pesar de estar aislados, de estar en un estado de emergencia y de estar en nuestras casas, tenemos que cubrirnos con la sangre de Jesucristo. No como antes de ponerla ahí. No vaya usted después de esta predicación, vaya a salir de repente las noticias que encontraron algún cristiano del Libro de los Valles poniendo ahí sangre en la puerta de su casa a la entrada. Yo no estoy diciendo eso, porque hay gente que siempre malinterpreta las cosas. Yo lo que estoy hablando es que nos cubramos no con la sangre de un cordero, sino con la sangre de Jesucristo. Que nuestra vida esté bajo la cobertura del Dios de los cielos. Que a pesar de estar acatando estos dictámenes que parecían ser que estuviéramos sometiéndonos a las autoridades y que no tuviéramos fe, estamos más bien cubriéndonos con la sangre de Cristo, diciendo: Señor, estoy aquí en mi hogar, pero estoy cubierto con tu sangre. Tú eres mi Dios, tú eres mi fortaleza. Señor Jesucristo, si tú lo has permitido, yo lo acato. Estoy aquí, Señor, pero aquí estoy pensando en ti. Tu gloria y tu gracia están en mi corazón y tu fortaleza llena mi vida. Tu palabra no se aparta de mí y aún aquí te adoraré, Señor, hasta que pase todo esto, hasta que un día todo esto se termine. Los israelitas estuvieron dentro de sus casas, pero ¿qué hacían allí? Allí estaban adorando a Dios, allí se estaban exaltando a Dios. Ese día era el día de su libertad. Ese día era el día donde ellos, aleluya, cualquiera podía haber dicho: no, pero yo salgo. Yo sé que el ángel no me va a ver, pues soy israelita. Eso es para los egipcios solamente. Para mí no es. Ese es tentar a Dios. Ese es tentar a Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y nosotros somos hijos de Dios. Somos inteligentes. He escuchado a muchos que dicen: cuando le toca, le toca. Ya, cuando la muerte quiere venir, aunque nos cuidemos. No, que Dios quiera traernos en algún momento la muerte, aunque nos cuidemos, lo va a traer, pero que no lo haga por negligencia.
todos vamos a morir en algún momento. Dios puede llevarnos viejitos o nos puede llevar antes. Estamos en sus manos. Pero una cosa es que Dios nos lleve y otra cosa es una negligencia. ¿Podría yo de aquí subirme a un cuarto piso y decir, me tiro? Porque de repente la voluntad de Dios ya está ahí, ya estaba escrito. No. No es que ahí estaba escrito. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros sabemos que si Dios nos quita la vida, Él lo hace. Que lo traiga cuando Él quiere. Que venga. Pero nosotros no vamos a tentar a Dios. Por eso yo he escuchado a muchas personas que yo ya me quisiera morir. Tremendo error. Hay algunos que le piden a Dios la muerte. Tremendo error. Y si usted se da cuenta, varios de los personajes bíblicos, porque también encontramos personajes bíblicos que le pidieron a Dios que los matara. Pero no hay uno solo, entiéndame esto. Hay varios personajes, entre ellos está Jeremías. Entre ellos está Moisés. Hay varios personajes. Pero ninguno Dios accedió a sus peticiones. Porque entonces Jesús, aleluya, ya no sería la voluntad de Dios, sino sería la voluntad humana. Encontramos varios pasajes y usted lo va a encontrar, porque de repente algunos se agarran de eso. Eso es ignorar la Escritura. Sacar de contexto la palabra de Dios. Por eso es muy importante saber los contextos bíblicos. No crea usted que es de agarrar la Biblia y agarrar un texto ahí, porque ahí es donde nacen las falsas doctrinas. Y por eso se han desviado y hoy en día vemos sectas. Porque agarran un texto para pretexto sin su contexto. Y no entienden lo que dice la palabra de Dios. Ninguna profecía es de interpretación humana. Dice claramente el libro de Pedro. Esto no es de interpretación humana. Esto no es el capricho de los hombres. Las doctrinas que tenemos y la doctrina que toda iglesia tiene que tener, tiene que estar basado en un texto con sus contextos. Si no es doctrina de hombres, si no, no es doctrina de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces la Escritura es muy clara. La Escritura es clara. No podemos obligarle a la Escritura a decir lo que no dice. Y a pesar de que encontremos, porque algunos dicen, vuelvo a reiterar, pero en la Biblia dice, y se agarran de ese texto sin contexto. No, muchos le pidieron la muerte a Dios, así que yo también se la pido. Pero dígame, amado hermano y amigo, ¿a cuántos de los que le pidieron a Dios la muerte, yo le digo, bueno, me estás pidiendo la muerte y está la muerte? En muchos casos Dios los reprendió. Y Dios más bien les dio más vida. Uno de los que le pidió la muerte fue Job. Señor, mátame, ¿por qué no me mataste desde el vientre? Dios le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin entendimiento? Y en lugar de darle muerte, le dio más vida. No es en tu voluntad, es en mi voluntad. No es cuando tú quieres, es cuando yo quiero. Y lamentablemente muchos de los que le están pidiendo, cristianos, que Dios se los lleve, que el Señor ya recógeme, son los que menos han hecho por el Señor. Como que si Dios le dijera, como que si hubieras trabajado bastante para mí. Porque algunos que son cristianos creen y dicen, si yo le pido la muerte al Señor, me voy rápido arriba, ya sin sufrir acá. Ese es egoísmo espiritual. Dios dice, yo no te voy a llevar arriba porque no quieres sufrir, tienes tú que sufrir. Si no, qué chiste. Perdóneme la expresión. O sea que yo me voy, Señor, llévame porque no quiero sufrir. Dios dice, tienes que sufrir. Recuerda cuando Dios llamó a Pablo. ¿Qué le dijo? Yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por amor de mi nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Y él entendió bien eso, Pablo. Por eso Pablo, cuando le dijeron que va a morir, yo no tengo miedo, pero que sea la voluntad de Dios. Si Dios quiere llevarme, que me lleves. Pero si Él quiere quedarme, muchísimo mejor. Pablo sufrió tanto, más que ninguno de los, discúlpenme la expresión, malcriados que hoy en día le están pidiendo al Señor que se los lleve, que no han hecho nada. Pablo había hecho mucho y había sufrido mucho. Tenía razones para poder, en su humanidad quizás, que no fue el caso de Pablo, podría haberle dicho, Señor, llévame porque mucho sufro acá, Señor. ¿Cuánto había sufrido Pablo? Lo habían apedreado. ¿Cuántos de nosotros nos han apedreado? Lo sacaron casi muerto, lo desprendieron de una canasta.
náufrago, hermano, hambres, cosas terribles. Pero no le pidió a Dios que lo matara. Y le dijo, Señor, dispuesto estoy a morir por tu nombre. Pero cuando él le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a morir por tu nombre, en su pensamiento no estaba porque ya no quería padecer, si no estaba apelando a la voluntad de Dios. Pero le dijo, pero el quedarme es muchísimo mejor. Yo quisiera todavía quedarme. ¿Ah? Porque él quería no solo seguir padeciendo, porque creía que no había pagado todo lo que él había hecho contra Dios. Y creía que había muchas más cosas que todavía quería hacer por causa del Evangelio de Jesucristo. Y hay muchos que todavía no han hecho nada para Dios y que creen que están sufriendo mucho. Porque tienen por ahí un dolorcito, una enfermedad, una decepción, no les hacen caso, no tengo enamorada. Y ya creen que están sufriendo mucho. Y ya están pidiéndole a Dios, Señor, mejor me matara para dejar de sufrir. ¿Qué sufrimiento va a ser? Dios dice, no es cuando tú quieres, es cuando yo quiero. Eso no es sufrimiento. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entendamos esta escritura y no seamos ignorantes de la palabra de Dios. No cometamos el error de ceder a las tentaciones del diablo. Porque el diablo sabe claramente que los que desafían eso están tentando a Dios. Amados hermanos, no podemos tentar a Dios. Por eso nosotros nos cuidamos hasta donde podamos. Si Dios permite, con todos los cuidados que hemos hecho, que nos infectemos, es su voluntad. Pero no que yo me vaya por ahí ando haciendo el negligente, como sé que muchos cristianos de repente estarán, porque he escuchado en las noticias en otros países muchos cristianos que están también cayendo con esta enfermedad. Quizás algunos tuvieron cuidados, otros no. Pero quizás los que no tuvieron el cuidado y fueron por ahí, hicieron de todo y se contagiaron, dijeron, bueno, la voluntad de Dios es. No, no es la voluntad de Dios. Fue tu negligencia. Fue tu negligencia. Bendito sea el nombre del Señor. Es como el que no sabe nadar y que se tire a un río. No, pues Dios me enseñará ahí. Estás tentando a Dios. Estás tentando a Dios. Yo quería hablar de esto, porque es muy necesario, porque es necesario entender la Escritura. Esa es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ir madurando, tenemos que ir creciendo en el Señor, tenemos que ir comprendiendo la verdad de la palabra de Dios para no caer en errores, para no caer en fanatismos religiosos. Y que la autoridad tenga que estar señalando y diciendo, porque discúlpeme, eso no es fe, eso es una vergüenza. Porque he visto en los noticieros, de repente más de uno lo habrán visto, que han entrevistado a algunas personas y han dicho, no, yo creo en Dios y Dios, esto no me va a pasar, yo no tengo que cuidarme, no tengo que salir a la calle. Tremendo error. Porque la fe verdadera es creerle a la palabra de Dios. La fe verdadera se demuestra no solamente con palabras, sino con obras. Si yo tengo fe que Dios me va a ayudar, Dios nos va a sacar de esto, hagámoslo. Y Dios es el que tiene la última palabra. Nosotros pongamos de nuestra parte, no tentemos a Dios. He sacado un texto crucial donde Jesús no cedió a las tentaciones. A pesar de que el diablo le sacó la escritura, no te va a pasar nada. Yo sé que Dios me va a sostener, pero si yo me tiro de aquí, el Señor me va a abandonar. Si Jesús se tiraba de arriba, Dios no lo amparaba, porque estaba obedeciéndole a quién. Antes de obedecerle a la palabra, ¿a quién le estaba obedeciendo? A Satanás, al diablo, que el Señor lo reprenda. Y nosotros no obedecemos al diablo, sino a Dios. No cedemos a las presiones de Satanás. Por eso, mis amados hermanos, quedémonos en nuestros hogares, bajo las disposiciones de los gobiernos, de nuestras autoridades. No porque estamos sometiéndonos a los caprichos, estos no son caprichos. Porque somos humanos. Porque sabemos que Dios nos guarda. Pero también no podemos tentar a Dios. Si tentamos a Dios, Dios nos abandona. Y si salimos infectados, tentando a Dios,
Dios nos puede desamparar. No he predicado ni he hablado lo que yo creo. Les he hablado la palabra de Dios, y en el caso del más grande de los grandes, Jesucristo el Señor, ni siquiera le he sacado un testimonio por ahí de un cristiano o de otra personaje, un suceso bíblico. Si usted quiere cuestionar este mensaje, cuestiónelo, pero es la palabra de Dios, y yo hablo la palabra de Dios. Vamos a orarle a Dios. Y los que han estado con este pensamiento, pidámosle perdón a los pastores de nuestras congregaciones. Acatemos las disposiciones del Estado, del gobierno donde estamos. Se han designado un estado de emergencia, no podemos reunirnos, extrañamos la casa del Señor, pero tenemos que someternos. Vamos a estar en nuestros hogares, allí adorando a Dios, exaltando a Dios. Dios no se ha ido, no se ha perdido como predicábamos el día de ayer. Dios sigue estando con nosotros. No tentemos a Dios, no pequemos contra Dios en esto. Pídale a Dios más bien que guarde su vida, que le ayude. Humíllese ante Dios, humíllese ante la gloria del Señor. Dios es tu fortaleza. Dios nos va a sacar de esto, vamos a salir de esto. Sé, Señor, que vamos a salir victoriosos de esto, y esto nos va a dar una enseñanza, Dios. A los mundanos, a los que no conocen la palabra, les ha dado una enseñanza, les está dando una enseñanza, porque muchos están mirándote a ti, Señor. Muchos ahora reconocen que Dios es el único que puede controlar esto, que esto no es cuestión de los hombres. Amado Dios, los cristianos también, que muchas veces hemos vivido fríos, muchos han vivido fríos, una vida mediocre, alejada de Dios, de la realidad de Dios. Que esto sirva para meditar cuántas veces hemos desobedecido a Dios, hemos sido ingratos, desobedientes a Dios. Muchos quizás seguirán aún viendo todo esto. Humíllate ante Dios. Es el momento para volver a Dios nuestros ojos humillados, como dice la palabra del Señor en el libro de 2 Crónicas 7:14. Si yo enviara pestilencia a la tierra, si enviara hambre, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y si se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es momento para unirnos, es momento para que los que han estado fríos dobleguen su corazón y se humillen ante Dios. Dejen esa frialdad, dejen esa mediocridad. Fuera la mediocridad, fuera esa vida que hemos llevado. Y es momento para someternos a Dios, a su palabra, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Yo ahora me dirijo a esos hermanos que han estado fríos, que aún siguen fríos hasta el día de hoy. Este es el momento para reconciliarnos con Dios, para humillarse bajo la poderosa mano del Señor. ¿Qué nos quiere enseñar Dios? Pero algo nos quiere enseñar el Señor. Al final de todo esto veremos la luz, al final del túnel, al final del camino. Nos cubriremos con su gracia y su poder. Entraremos a un nuevo tiempo, un nuevo momento, a una nueva parte de la historia cristiana y del mundo se va a escribir. Pero que nuestras vidas siempre estén al lado de Jesús. Que Dios me los bendiga, que Dios me les guarde. Sigamos unidos. Nosotros estaremos llevando la palabra por este medio, lo seguiremos haciendo. Todos los días estaremos subiendo un nuevo video para la gloria y para la honra del Señor Jesucristo. A ti sea la gloria y la honra, Dios mío. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.
La fe verdadera es creerle a la palabra de Dios. La fe verdadera se demuestra no solamente con palabras, sino con obras. Si yo tengo fe que Dios me va a ayudar, Dios nos va a sacar de esto, hagámoslo. Y Dios es el que tiene la última palabra. Nosotros pongamos de nuestra parte. No tendemos a Dios. He sacado un texto crucial donde Jesús no se dio a las tentaciones. A pesar de que el diablo le sacó la escritura. No te va a pasar nada. Yo sé que Dios me va a sostener. Pero si yo me tiro de aquí, el Señor me va a abandonar. Si Jesús se tiraba de arriba, Dios no lo amparaba. Porque estaba obedeciéndole a quién. Antes de obedecerle a la palabra, ¿quién le estaba obedeciendo? A Satanás, al diablo, que el Señor lo reprenda. Y nosotros no obedecemos al diablo, sino a Dios. No cedemos a las presiones de Satanás. Por eso, mis amados hermanos, quedémonos en nuestros hogares, bajo las disposiciones de los gobiernos, de nuestras autoridades. No porque estamos sometiéndonos a los caprichos, estos no son caprichos. Porque somos humanos. Porque sabemos que Dios nos guarda. Pero también no podemos tentar a Dios. Si tentamos a Dios, Dios nos abandona. Y si salimos infectados, tentando a Dios, Dios nos puede desamparar. No he predicado ni he hablado lo que yo creo. Les he hablado la palabra de Dios y en el caso del más grande de los grandes, Jesucristo el Señor. Ni siquiera le he sacado un testimonio por ahí de un cristiano o de otra personaje. Un suceso bíblico. Si usted quiere cuestionar este mensaje, cuestiónelo. Pero es la palabra de Dios. Y yo hablo la palabra de Dios. Vamos a orarle a Dios. Y los que han estado con este pensamiento, pidámosle perdón. A los pastores de nuestras congregaciones. Acatemos las disposiciones del Estado, del gobierno donde estamos. Se han designado un estado de emergencia, no podemos reunirnos, extrañamos la casa del Señor, pero tenemos que someternos. Vamos a estar en nuestros hogares, ahí adorando a Dios, exaltando a Dios. Dios no se ha ido, no se ha perdido como predicábamos el día de ayer. Dios sigue estando con nosotros. No tentemos a Dios. No pequemos contra Dios en esto. Pídale a Dios más bien que guarde su vida. Que le ayude, humíllese ante Dios. Humíllese ante la gloria del Señor. Dios es tu fortaleza. Dios nos va a sacar de esto. Vamos a salir de esto. Sé, Señor, que vamos a salir victoriosos de esto. Y esto nos va a dar una enseñanza, Dios. A los mundanos, a los que no conocen la palabra, les ha dado una enseñanza, les está dando una enseñanza, porque muchos están mirándote a ti, Señor. Muchos ahora reconocen que Dios es el único que puede controlar esto. Que esto no es cuestión de los hombres. Amado Dios, los cristianos también, que muchas veces hemos vivido fríos. Muchos han vivido fríos, una vida mediocre, alejada de Dios, de la realidad de Dios. Que esto sirva para meditar cuántas veces hemos desobedecido a Dios, hemos sido ingratos, desobedientes a Dios. Muchos quizás seguirán aún viendo todo esto. Humíllate ante Dios. Es el momento para volver a Dios nuestros ojos humillados, como dice la palabra del Señor en el libro de 2 Crónicas 7:14. Si yo enviara pestilencia a la tierra, si enviara hambre, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y si se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es momento para unirnos, es momento para que los que han estado fríos dobleguen su corazón y se humillen ante Dios. Dejen esa frialdad, dejen esa mediocridad. Fuera la mediocridad, fuera esa vida que hemos llevado. Y es momento para someternos a Dios, a su palabra, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Yo ahora me dirijo a esos hermanos
que han estado fríos, que aún siguen fríos hasta el día de hoy. Este es el momento para reconciliarnos con Dios, para humillarse bajo la poderosa mano del Señor. ¿Qué nos quiere enseñar Dios? Pero algo nos quiere enseñar el Señor. Al final de todo esto veremos la luz, al final del túnel, al final del camino. Nos cubriremos con su gracia y su poder. Entraremos a un nuevo tiempo, un nuevo momento, a una nueva parte de la historia cristiana y del mundo se va a escribir. Pero que nuestras vidas siempre estén al lado de Jesús. Que Dios me los bendiga, que Dios me les guarde. Sigamos unidos. Nosotros estaremos llevando la palabra por este medio, lo seguiremos haciendo. Todos los días estaremos subiendo un nuevo video para la gloria y para la honra del Señor Jesucristo. A ti sea la gloria y la honra, Dios mío. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.